Mateo 25 nos ofrece una de las parábolas más esperanzadoras, más hermosas que Jesucristo pudo haber hablado para los cristianos de los últimos tiempos. Una parábola donde especifica que el reino de los cielos sufrirá un cambio, algo pasará, un acontecimiento enorme, grande, que apartará a los hijos de Dios del resto del mundo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. El primer punto importante a notar es que la parábola va dirigida para las personas que forman parte del reino de Dios. Gente que ha decidido comprender y entender el evangelio, recibir a Cristo en su corazón, arrepentirse y cambiar su vida. Pero el Espíritu Santo, dentro de ese grupo de personas, decide dividirlo entre 2 personas, insensatas y prudentes. Es decir, que dentro de las personas que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, hay personas que realmente han sido identificadas por Dios como personas prudentes. Personas que realmente han decidido cambiar su vida, que han realmente decidido entregar su vida a Dios. Pero el 50% de esas personas son personas que son llamadas imprudentes. Es decir, que a pesar de haber conocido la verdad, a pesar de haber reconocido a Dios en su vida, siguieron viviendo una vida conforme a sus propios deseos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es importante reconocer que cuando la palabra de Dios nos está hablando de aceite, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y pongamos atención en que la manera en que podemos identificar o reconocer a los prudentes y a los insensatos tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí es la parte importante que nosotros tenemos que reconocer. A lo largo de todo el tiempo que existe el cristianismo, desde el año 70, cuando el cristianismo comenzó a ser perseguido y erradicado, los cristianos siempre tenemos esa esperanza de que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo va mucho peor y mucho más terrible, y en esa esperanza de que el mundo vuelva a acomodarse y a ser conforme a la voluntad de Dios, tenemos la esperanza de que Cristo vuelva pronto. La realidad es que si le preguntaras a alguien que vivió hace 200 años y Cristo se tardó, te van a contestar que sí. Porque imagínate a un cristiano de hace 200 años que trataba de vivir su vida lo más correcto, viendo lo que podemos ver hoy en la actualidad. La verdad es que si a mí me preguntas, yo también puedo decirte, claro que sí, porque el mundo está cada vez peor. La realidad es que yo pienso eso porque vivo en la esperanza de que mi Señor Jesucristo vuelva pronto y que este mundo comience a ser gobernado realmente por Él. Pero nosotros, a pesar de vivir e identificar que el mundo cada vez está peor, tenemos que seguir creyendo y pensando y manteniéndonos en la firme esperanza de que algún día la justicia va a reinar en esta tierra. No tenemos que desesperarnos, tenemos que vivir tranquilos pensando en que nuestro Señor Jesucristo tiene todo en sus manos. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y es muy interesante reconocer que la palabra de Dios siempre es bidimensional. Es decir, que cuando cierta palabra se está utilizando, hay un significado o un estudio o un entendimiento que nosotros tenemos que recibir. La medianoche bíblicamente significa cuando no hay conocimiento de Dios. Y esa es la parte interesante. En la medianoche se escuchó un clamor: ahí viene el esposo. En la medianoche, en el tiempo donde la gente estaba más apartada de Dios, donde la gente estaba negando a Dios, se escuchó un clamor: aquí viene el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo,
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto les digo que no os conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como lo mencionamos ahorita, esta parábola evidentemente habla de Cristo, de la segunda venida de Cristo, pero tenemos que resaltar la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y les pido por favor muchísima atención, porque no me refiero a que el Espíritu Santo se limite con unas personas o con otras, sino que más bien nosotros somos los que limitamos al Espíritu Santo. Dios ha dejado establecido en su palabra que todos somos pecadores, pero que gracias a la justificación gratuita dada por Jesucristo en esa cruz, nosotros hemos sido llamados justos. Y en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, que le pertenecemos a Dios. Pero recordemos que la parábola comienza declarando que esta parábola solamente incluye a aquellas personas que forman parte del reino, pero lo divide a la mitad: insensatos y prudentes. Y tenemos que reconocer y entender, aprender a vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Cómo puedo ser una persona que tenga una llenura del Espíritu Santo? La respuesta es sencilla de explicar, pero al momento de ponerlo en práctica se convierte un poco más complicado. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esas son las palabras de Jesús. Jesús dijo que si alguien quiere seguirlo a él, se tiene que negar a sí mismo, a sus deseos, a sus sueños, a sus metas, a sus pensamientos, a cualquier cosa que una persona desee. Se tiene que negar a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Jesús, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios, Jesucristo, nos está diciendo que todas las personas que quieran salvarse tienen que perder su vida. Y tenemos que reconocer y entender, porque Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de crear al hombre porque era afín al pecado. Y el hombre sigue siendo igual el día de hoy. Somos personas que, a pesar de reconocer a Cristo en nuestros corazones, todo el tiempo estamos pensando en nuestra satisfacción personal, en nuestros deseos personales. Y eso es lo que Jesucristo está pidiendo que nosotros hagamos, que perdamos nuestra vida por vivir una vida conforme a Él. Todo el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. Claro, es hermoso pensar en que nuestro Señor nos va a arrebatar cuando las cosas estén más mal en este mundo. Es hermoso pensar en eso, claro que sí. Pero la pregunta real, tenemos que autocuestionarnos a nosotros mismos y decir si realmente tenemos esa llenura del Espíritu Santo, tenemos el suficiente aceite en nuestra vida como para poder ser contados por prudentes y no por insensatos. Porque yo no estoy hablando de salvación. La salvación es gratuita y Jesucristo no la entregó. Y sin duda alguna no estamos hablando de salvación, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces tenemos que pensar, tenemos que cerrar nuestros ojos y ser honestos con nosotros mismos. Y pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos permita reconocer aquellas cosas que aún están en nuestras vidas, impidiendo que el Espíritu Santo nos dé más de Él. Porque repito, no estamos hablando de salvación, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Estás preparado? Si el arrebatamiento fuera hoy, en este momento, ahora mismo, ¿tú te irías o te quedarías? No estamos entrando en debates teológicos si el arrebatamiento es pretribulacional o posttribulacional. Estamos hablando de un evento que va a acontecer sí o sí. Y la pregunta es, si fuera en este momento, ¿tú te irías? Sé 100% honesto contigo mismo. Si la respuesta es que no, pídele al Espíritu Santo que te enseñe,
que te guíe, que te permita a ser prudente en tu propia vida para poder cambiar y alejarte de todo aquello que no está edificando tu vida, que te está destruyendo a pesar de formar parte del reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra de Dios dice que conoceréis por sus frutos al hombre. Este es el fruto del Espíritu Santo. Todo esto que te acabo de englobar es el fruto del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te acompañe, que te permita reconocerlo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estas virtudes son las virtudes que Dios está invitando todo el tiempo a que vivamos en ellas, que vivamos aferrados en ellas. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, es decir, sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es importante hablar de la escatología, claro que sí, es parte de la palabra de Dios, es parte del tesoro que Dios nos ha permitido tener en nuestras manos. Pero antes de estar pensando en situaciones, en profecías que aún no se cumplen, tenemos que tener mucho cuidado de realmente estar preparados para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Yo no puedo decirte si Jesús va a venir mañana, dentro de 5 años, dentro de 3 años, yo no lo sé. Pero realmente tengo que vivir preparado para ese momento. Porque estamos hablando de que la mitad de los cristianos de ese tiempo van a ser llamados insensatos. Y la mitad estarán en las bodas del Cordero. ¿En qué mitad quieres estar tú?